¿Qué onda a todos? ¿Cómo están en este fin del mundo? Discúlpenos por desaparecernos. Aquí estamos los Sangonautlas, los músicos más atrevidos de YouTube. Vamos a destrozar hoy a la ópera mexicana para ser más precisos. Está aquí de nuevo ahora el maestreando. ¿Cómo se dice, Beto? Maestreando. Maestreando, estudiante de maestría. El maestro director en el Conservatorio Nacional de Música, Alberto Torres. Está aquí el buen Sebastián, ya saben, el sevillano, zetavillano. Vayan a visitar el blog de Sebastián, siempre van a encontrar las mejores óperas. Precisamente hoy les venimos recomendando la Edelgonda de Merecio Morales. ¿Y por qué? ¿Por qué decidimos hablar de la ópera? Precisamente porque es algo que creo que no se va a volver a hacer nunca jamás después del COVID. Bueno, Qué tal poco vez optimista. estoy siendo muy extremista, pero sí creo que que hay como que una reforma o que debe haber como una reforma en el teatro escénico. Alguna vez hablando con Beto se lo comenté de que dije, si el teatro escénico de los griegos desapareció y no se hizo nada hasta entrado bien el medievo, ¿por qué no puede volver a pasar? Todas las orquestas van a desaparecer tarde o temprano. Entonces, ¿cuál es el destino de la ópera? Vamos a ver cuál es el destino que se le dio en este México querido. La primera ópera que se dice que se presentó, bueno, de un compositor mexicano, es una ópera que ni siquiera se sabe si es ópera, podría ser una zarzuela, ahorita vamos a ver la diferencia, que es el Rodrigo con música de Sumaya. Ahora, la primer ópera que se considera es, ¿cómo se llama esta pendejada? Igual de, ahora voy a decir groserías. ¿Cómo se llama esta cosa de, igual de Sumaya, la Parténope, ¿no? ¿Sí se llama No, así, Sebastián? la parte no. Parténope, Exactamente, la ¿no? parténope. Esa cosa es de Exactamente. 1711. Sin embargo, no van a encontrar nada de música de estas épocas. Hay otras óperas perdidas por el medio, óperas de Ramón Vega, la ópera de, ¿cómo se llama este chico? Gustavo Campa también está perdida, el rey poeta. Muchísimas óperas están perdidas, créanme, señores. Y una de las óperas que se recuperó fue la del Gonda de Melesio Morales. Melesio Morales, vamos a decir que fue nuestro Puccini. En la época donde estaba la ópera en auge, la ópera italiana, Melesio Morales surge como figura compositiva en México. Ley del Gonda es su segunda ópera. Esta cosa la estrenó en Florencia. Y bueno, aquí tuvo un estreno en el año 1864 y luego Melesio Morales se fue. Ahorita vamos a decir por qué. Pero creo que ya dije algún panorama de por qué vamos a hablar de la ópera. Ahora sí, ¿qué quiere decir algo de este tema? Bueno, antes que nada, un saludo a toda nuestra audiencia después de tanto tiempo de que nos hemos desaparecido. Un cordial saludo a todos. Y bueno, pues sí, yo voy a hacer un par de acotaciones, Pedro, que simplemente es para eh, reestructurar, ¿no? De cómo la ópera, el gusto del teatro musical. Vamos que llega en el siglo XVIII este tipo de gusto. Ya has dicho tú las obras, las dos obras de Sumaya. Pero vamos que lo que es el Rodrigo, creo que más se acomodaba por las referencias que se dicen a algo como música incidental. O sea, es una obra de teatro en el cual tiene música acompañante, pero todavía no es una sincronía, ¿no? De libreto con Con la música. música. O sea, Aunque no se todavía sabe, no. porque está Sí, perdida. bueno, exactamente, no se sabe, pero tal parece que es más como una música incidental a una obra de teatro. Luego está esa obra de la La parte no Parténope, P, que ya es de una temática, pues vamos a decir, grecolatina, que tiene pero libreto, vamos, pero también está perdida la música. ajá, y de hecho no recuerdo que un compositor ahí europeo de ese entonces la usó para llevar la escena, pero vamos, de que Sumaya pues, era sacerdote, pero el hecho de ser sacerdote y ejercer, escribir música para teatro, eso es salirse de sus cúpulas, del clero, para hacer música secular, o sea, de música para el deguste de gente laica, por así decirlo. Entonces es interesante, por eso la figura de decir esto de Sumaya, que siendo un presbítero, siendo un sacerdote perteneciendo al clero, él escribe
música escénica, las dos perdidas, no se sabe dónde están y ojalá en un futuro se encuentren. Y la otra cosa que quería corregirte es que la Hildegonda de Melesio Morales se escribe en el 1864, pero fue estrenada en 66 con Ujú. tiempos de Maximiliano, la primera versión, y la segunda versión que es la que bueno, se ha rescatado en 1869 en Florencia, Italia. Nada A más, bueno, ver, para una acotejar. cosa, ¿por qué tú, Beto, tú qué piensas? Los italianos, todos los italianos, si le preguntas, oye, ¿conoces a Puccini? ¿Conoces a Donizetti o algo por el estilo? Una gran mayoría los conocería, un 80, un 40. Aquí en México se le damos el mismo respeto a Sumaya, por ejemplo, o a Melesio Morales. Hola, bueno, pues ya saben ustedes que yo no caigo en provocaciones, yo solo los estoy escuchando y me he propuesto caer en provocaciones cada vez menos. Pues antes que nada, saludarlos, chicos, un gusto. Nos volvemos a ver. Ahora pues, seguimos en pandemia, pero ahora que ya podamos salir, seguramente nos veremos en otro formato. Y saludos a todos los que nos ven. Pues miren, yo creo que la pregunta correcta sería, ¿tú crees que si reunimos a un grupo de gente y les preguntemos cuáles son los 5 niños héroes, nos puedan Bueno, responder peor, peor tantito, ¿no? nos puedan responder los nombres correctos de estos 5 niños o decir quiénes fueron los héroes de la independencia y que no te salgan con héroes de la revolución? Creo que el problema es más profundo que lo que estamos pensando, ¿no? Pero Porque precisamente, hay una, ajá. es que hay un asunto en el que si de por sí nosotros como músicos hemos olvidado realmente a nuestros compositores, al menos entre nosotros tres, vamos a mencionar compositores que compusieron ópera, que no sean los que conocemos, que no sea Moncayo, que no sea Castro, que no sea Morales, vamos con demás. Pues es que la historia nos ha dado, o no, mejor dicho, nos ha quitado los nombres de personajes que han compuesto ópera, incluyendo dos mujeres que sabemos que, bueno, lo estuvimos buscando, dos mujeres, una orgullosamente conservatoriana, que era una prodigio en la escritura, ¿no? Y obviamente el tema, pues sabemos que el tema era, la ópera se llamaba Tonantzin, ¿no? Que hablaba sobre el mito Sí. de la Virgen de Julia, Guadalupe Julia y todo Alonso, esto, ¿no? ¿no? Uh-huh. Entonces, esa es la cuestión, que nuestra misma cultura nos ha arrancado y quien haya sido, quien físicamente se haya encargado, nos ha quitado a nuestros compositores, ¿no? Y nuestra historia nos la van quitando cada vez menos. Yo, bueno, yo quisiera agregar al comentario de Beto, o sea, creo que en sustancia coincido con lo que él dice, pero bueno, yo creo que más bien algo en el más particular de músico es de que, por ejemplo, aquí yo tengo un libro de la ópera en México, o sea, 100 años desde la independencia hasta la revolución, y vamos, que ahí tienes un montón de nombres, pero aquí pasa otra cosa. No sabes, no te relacionas con esos nombres, ¿no? De Luis Vaca, ese quién es. Su novio Paniagua, pues ese Paniagua. menos, quién sabe qué sea. O sea, vamos, que hay varios nombres en el cual, o sea, se mencionan, pero cómo se puede acceder a su música, qué conciertos se pueden interpretar, o sea, es totalmente en los tiempos actuales, acceder, conocer a ese sonido de esos Méxicos de, pues no más de hace 200 años, en el cual pues sí ha habido un borrado, una forma inexplicable de por qué no se sabe, no tenemos tanta conciencia de la tradición operística mexicana. Que Pero bueno, quizás también, esto es parte, un poco la idea de tal vez la manipulación del gobierno o de las manos detrás del gobierno de querer llevar a la gente hacia cierta carencia cultural. Sin sí, embargo, claro. Yo sí, sí, la ópera creo que surge en apoyo de un sector que creía que traer ese espectáculo que era lo mejor en estas épocas, porque hubo muchos intentos de traer la ópera, e incluso yo podría decir que a la fecha sigue habiendo intentos de traer la ópera como tal. No tenemos un escenario como el Met, ¿no? O sea, sí, no sí, hemos mira, visto algo de ese calibre. a eso que dices, mira, yo te voy a poner en estas palabras. La cultura es el apellido de la política
y por eso existe la política cultural. Y siempre ha estado, desde que la política y la democracia ha estado como un eje rector de qué es lo culturalmente deseable, qué es lo culturalmente correcto, pues en el siglo XIX eso es una élite ilustrada, o sea, con conocimientos, y que en la ópera se ve reflejada. Lo que decíamos hace rato, de que en la ópera están los burgueses, están los ricos, el pueblo no. O sea, el pueblo Pero, por está ejemplo, totalmente borrado vamos a de ese ver teatro. cómo trató, y lo vamos a dejar a consideración de ustedes, quién es el héroe, quién es el villano, quién es el antihéroe, que hace rato estaba hablando con Sebastián de lo que es un antihéroe. Esta ópera del Gonda surgió en la época de la Segunda Intervención Francesa. Maximiliano fue el que apoyó el estreno de esta ópera y al ver el éxito que tuvo, mandó becado a estudiar a Melesio Morales. Antes, Benito Juárez, que era el que estaba en el poder, no le gustaba, no era del lado de Melesio Morales. Incluso a Melesio Morales le iba mejor con los gobiernos anteriores. Eh, el apoyo que hace Maximiliano fuera del ideal, porque al final de cuentas él simplemente pensaba, esto es la cultura, ¿no? Esto es lo que a mí me dijeron que era cultura, lo que en mi casa, en mi palacio allá en Viena me dijeran que era cultura, ¿no? Por eso se los voy a traer. Esa era la intención de muy buena fe. Y realmente hacia los gobiernos posteriores se vino un declive otra vez con esta parte porque ya no querían de nuevo tener la figura rectora de Europa, sino más bien ahora se volvió Estados Unidos, el capitalismo a final de cuentas. Y luego llega otra vez Porfirio Díaz y dice, no, siempre sí me gustaba la ópera de los amigos franceses, ¿no? Entonces vamos a traer otra vez. Sin embargo, no, la parte política creo que no deja consolidarse una ópera nacional realmente del pueblo. El problema más grande de estas óperas, se los voy a decir a ustedes, es que están en italiano, están en otros idiomas. Y el problema que yo veo de las óperas actuales, y se lo dije a Beto otra vez, es que ahora están en náhuatl, están en otomí. Ok, está muy bien, van dirigidos tal vez a un sector, pero yo pensaría que a final de cuentas la idea es dar un mensaje, ¿no? Y si es hablado, pues más chido, ¿no? ¿Para qué? Es muy tedioso andar traduciendo y no digo que esté mal, pero es muy tedioso. ¿Qué Sí, ibas a sí, decir, sí. Sebastián? Pues es que sí, esto lo de la, pues sí, o sea, la política como rector de la cultura, o sea, bien tú has definido cómo, digamos, hoy en día puede haber óperas de compositores vivos que las escriben en un libreto en náhuatl, pero bueno, o sea, está bien por darle una apertura a las culturas indígenas, pero siendo realistas, ¿a cuántas personas van a entender eso? Si en este país más de 120 millones de mexicanos hablamos el español como lengua franca. O sea, es que se reduce muchísimo. Sí, O o sea, sea, la intención es buena, de que de alguna manera una ópera o un teatro musical de temática de raíz indígena, o sea, está bien, pero vamos, yo nunca en mi vida he aprendido una lengua indígena, entonces a mí hay algo que no se me revela, o sea, que yo, para mí, imposible, por muy buena voluntad que quisiera aprender, ¿no? sí, claro. Yo estoy de acuerdo, justamente Sebastián me robó las palabras, yo estoy de acuerdo, y Sebastián acaba de decir algo muy interesante, que sabemos que eso pasa, que todo se queda en intenciones y que son buenas intenciones. Claro, es que todo lo que pasa en México, o la mayor parte de ello, es que son buenas intenciones. Pero si se ve que algo está funcionando, esa buena intención funciona o no funciona, no hay una política que modifique y diga, bueno, vamos por protocolo o porque hemos relegado. ¿Y por qué lo seguimos haciendo? México es uno de los países más racistas y clasistas que hay. ¿Cómo tenemos a nuestros indígenas? O sea, es que es una cuestión totalmente diversa en pensamiento y en acción, ¿no? O sea, no es coherente. ¿Cómo tenemos a nuestros indígenas? O los tenemos vendiendo afuera de los negocios sus productos, o los tenemos relegados a lo que realmente sería sus bases. Por ejemplo, vamos a Teotihuacán.
las personas originarias que les correspondería por derecho tener esa parte de las pirámides y de cuidar, ¿dónde los tenemos? Los tenemos vendiendo productos, ¿no? Sí, claro, Los no tiene su tenemos, lugar, los ¿no? tenemos, no, no tienen su lugar. Y después de esto, decir, bueno, los tenemos relegados, ¿vamos a hacer algo por ellos? Sí o no, eso ya le corresponderá a quien quiera. Pero el hecho es que, bueno, vamos a hacer una ópera en náhuatl. Va, yo voy a ir a la ópera porque seguramente me parecerá innovador, porque entiendo un poco, porque puedo ver la trama, puedo escuchar la música, lo que tú quieras. Pero es cierto, o sea, está dirigido finalmente hacia un sector que no va a asistir porque tiene otras prioridades. Comer es la prioridad principal de cada ser humano y es lo que platicábamos. El ser humano tiene la desagradable costumbre de comer 3 veces al día, ¿no? Y Entonces, precisamente bajo ese contexto, en esta época tan difícil que es la pandemia, ¿cómo puede sobrevivir un espectáculo como la ópera? La temática es un aspecto muy importante. No nos podemos identificar con las historias míticas. La Idelgonda, en un momento Sebastián, si quiere, nos puede contar un poco de qué va la trama, pero a final de cuentas es una historia mítica o de leyenda, o siempre va a haber dioses, o siempre va a haber una cosa suprema. Fabulado, todo está fabulado. Todo está fabulado, exactamente, ¿no? Eh, el problema también es que no nos podemos identificar con este lado, ni con el lenguaje, ni con la música. En la actualidad tal vez debería surgir un nuevo teatro musical, no digo que la ópera como tal se vaya a acabar, ¿no? La música nunca se ha acabado, siempre ha existido música. Es hasta un Ujú. misterio cuando inició la música, ¿no? Simplemente pues tiene que mutar. ¿Qué Sí, pasó? ¿Qué pasó? yo agregaría eso de que, o sea, sobre los géneros del teatro musical, o sea, por ejemplo, parte de lo que los mexicanos tenemos, creo que muy espontáneamente, o que consumimos muy espontáneamente, pues es la comedia, la picaresca, la burlesca, y, o sea, bien sabemos que hay televisoras que han hecho un grandes negocios por producir mucho de que a mi consideración son producciones basura. Sin embargo, toman como base historias costumbristas, donde el pueblo de alguna manera está ahí representado, aunque no es una visión realista del pueblo, sino muy idealista, así de que te va a ir bien, papá gobierno o la virgencita te va a ayudar, o sea, vamos, al fin y al cabo hay una intención de timar a la gente a quien consume ese tipo pues de comedia. En la intención de que, ay, sí, hay que darle cabida a la gente humilde, a una gente sencilla, pero en el momento de que la pones en escenario es más para burlarte de ellos que realmente Pero reivindicar también su figura. ya va Ya ha mermando toda habido, esa cultura. ya, sí, sí, yo lo sé, pero vamos, que esto es relativamente reciente y aunque Eh, haya un cambio, no significa que sea algo consagrado, porque no, o sea, seguimos teniendo una sociedad muy dividida, clasista, o sea, y esto no se quita en una, dos, tres generaciones, es un trabajo para largo, para largo. yo creo que incluso Entonces, la ópera fomenta ese clasismo, ¿no? pues sí, qué cosa no lo es así, o sea, creo que, mira, en el mejor de los casos, o sea, sería que, pues, o sea, si una persona humilde no se ve representada en la ópera, pues yo le recomendaría, pues, no lo consuma. Pero vamos, ¿Qué que es lo que pasa? O sea, realmente a final de cuentas es lo que termina pasando. Una persona, ¿cuál es la primera impresión cuando tú le preguntas a una persona común y corriente de la ópera? Te van a decir que es aburrido, que no lo entienden, que pues es algo incluso que se les hace difícil, ¿no? Porque sí, realmente sí, es sí, algo que sí. ni siquiera tienen intención de intentar entender. Sí, exacto, porque ya han sido de alguna manera acondicionados para qué formatos, qué temáticas es lo que a ellos es lo donde se sienten identificados. O sea, tú bien dijiste hace rato, uno, el idioma ya es suficiente distanciamiento para no sentir mucha atracción, ¿no? Aunque curiosamente, hoy en día el pop y rock en inglés, ¿no? ¿Cuánta gente no lo consume y no entiende la letra? Pero es por estar insistiendo y insistiendo, insistiendo hasta que lo
Es difícil de Hagan. inclinarse hacia uno u otro lado porque hay música que realmente solamente sonando el mensaje te llega, ¿no? Vámonos a las grandes áreas. Y ahí es algo donde tal vez la ópera mexicana, no creo que no haya buenas versiones, porque los mexicanos tenemos muy, muy buenos cantantes. Sin embargo, Es que eso es otras cosas, de cómo puede ser de que o sea, en esto de la ópera en México del siglo ajá, XIX al Porfiriato, lo que más abunda son actores, o bueno, cantantes, y cantantes que destacan. O sí, sea, de hecho. Ángela Peralta, pues, es sí de los casos más resonados, pero Strucker, he'll make time for you. Sí, hay óperas con temática de temáticas europeas o con cultura eurocentrista. Hay una corriente por ahí que se desenvuelve después con las óperas de temática indigenista, que incluso ya había óperas de temática indigenista antes del siglo XIX. Para los que no conozcan, hay una ópera de Vivaldi basada en Moctezuma. Otra que es Las Indias Galantes de Lully, también basado sobre temas y Molière, basado sobre temas de América. Era prácticamente, bueno, era 1700 ya, pero aún así seguía siendo terreno desconocido México. Surgen estas óperas de temática nacional, indigenista. Vamos a tratar algún día otra operita por ahí, pero no, tampoco pegan mucho. Está el caso que les comenté del Rey Poeta. No sé qué tanto éxito haya tenido esa cosa o qué tan alto éxito pudo haber tenido, porque aparte de todo, esa cosa está perdida. Pero a ver, el mensaje, cuando se da la oportunidad de que sea en español, como es el caso de esta ópera que vamos a hablar ahora, que es La Mulata de Córdoba de José Pablo Moncayo, vamos a comparar estos dos libretos a grandes rasgos. A ver, Beto, ¿quieres decirnos más o menos de qué va la temática de La Mulata de Córdoba? Bueno, yo tuve un acercamiento con la mulata de Córdoba hace, ¿qué fue en 2012 cuando se cumplieron los 150 años los 100 años, no, ¿cuáles 100 200? años, sí, ya, 100 centenario. años, ya si no imagínate. como Beethoven, ¿no? Sí, ¿no? Los 100 años de, los 100 años del natalicio de José Pablo Moncayo, tuve la oportunidad de poder eh, hacerla de concertador, ¿no? Con la Mulata de Ah, sí, es Córdoba, en cierto, la no me orquesta acordaba. del conservatorio y obviamente con el trabajo siempre del maestro Sabien, de mi maestro. Y bueno, muy importante, la ópera son 3 cuadros y obviamente narra la historia de esta mujer que llega a vivir a Córdoba, que nadie sabe, nadie supo cómo llegó, qué hace ahí, por qué el tiempo no pasa por ella, y obviamente como en buena vecindad de pueblo, ¿no? Ya saben, que de repente o en un pueblo pequeño, dicen por ahí pueblo chico, infierno grande, los pobladores pues se preguntaban justamente qué onda con esta mujer, ¿no? Que era de una tez eh, encantadora, ¿no? Que encantaba a los hombres, que de repente los volvía locos y pues bueno. Un poquito como Candelas en El Amor Brujo, ¿no? Ándale, más o menos. Entonces, pues bueno, la cuestión es que la persigue, ¿no? Ella no puede estar, hay un enamorado, como siempre va a haber un enamorado, que le dice, oye, pues chiquita, yo te amo, ¿qué onda? ¿Cómo ves? ¿Se puede? ¿No se puede? Ella le Alas o dice, no, pandeas. le jalas o te pandeas y le dice, no, ¿sabes qué, carnal? Pues es que yo no puedo porque pues mi onda no es contigo, o sea, porque hay una persona, un velo que me sigue siempre, ¿no? Y él le dice, no, pero pues cómo va a ser, ¿no? Finalmente, los pobladores en locos, enardecidos, ¿no? Por esta situación, quieren matarla, quieren decirle de dónde viene, sacarle toda la sopa. Sale otro enamorado de Soledad, ¿no? De la mulata, y que mata al primer enamorado y entonces Soledad desaparece, está en Córdoba también y finalmente pues llega a la Santísima Inquisición ahí en la Ciudad de México y los frailes pues la están entrevistando y le preguntan que quién es esa sombra que la persigue y pues bueno, le dice que es su papá, no su padre, ¿no? Y entonces, como que tu papá vive, ya sabes, esto es cosa demoníaca,
te vamos a matar, eres una hereje. El punto es que, bueno, curiosamente el enamorado, el que muere, el primer enamorado, se parece mucho a uno de los frailes que están en la Inquisición. Entonces, él es finalmente quien le ayuda a escaparse de la manera más chistosa, yo puedo decirlo, y de la manera que a mí me encanta pensar cómo las representaciones de la ópera lo han hecho y cómo lo harán, ¿no? Que ella dibuja una barca en la pared de donde está en la celda, y entonces ella se sube a la barca, ¿no? Y se va en la barca. Entonces, de repente es como, pues, ¿cómo vamos a llevar esto a la escena? Es difícil, ¿no? O sea, dibuja una barca y súbete a la barca, ¿no? Es algo difícil. Ha habido versiones que me han Intentos. parecido, intentos que dices, bueno, qué chistoso, ¿no? Cuando a mí me tocó hacerla en el conservatorio, que fue versión de concierto, se hizo un texto, ¿no? El maestro Sabine encargó hacer un texto que explicara un poco acerca de esto, ¿no? Entonces, pues fue una versión muy interesante. La verdad es que yo puedo decir, si bien soy revueltiano totalmente, hay cosas que me fascinan mucho de Moncayo, ¿no? Me fascina mucho saber de él, ¿no? Ir aprendiendo poco a poco. No me considero que sea un experto y sé que nunca lo voy a hacer, ¿no? Porque para eso se requiere mucho tiempo de conocer a un compositor. Pero me gusta mucho el trabajo que hace de cambios de compás, cambios de carácter, y que el maestro Sabien siempre decía, es que no podemos solo marcar, ¿no? Tenemos que buscar la esencia de qué está pasando, del contexto de la obra y del periodo en el que está escrita esta obra, ¿no? Entonces, más o menos es como un poquito hablarles a Un grosso periodo modo. curioso, José Pablo Moncayo es un compositor del México nacionalista. No me acuerdo cuándo fue compuesta, si alguien tiene por ahí la mulata de Córdoba, pero primera mitad del 1950, creo. 1950, mi primera mitad del siglo XX o inicios de la segunda mitad, ¿no? El punto es que él Ujú. toma una temática, hablando de la Inquisición, hablando de esta parte también, un poco de la segregación de los pueblos afrodescendientes, ¿no? A final de cuentas, la mulata de Córdoba, pues una chica mulata, diferente, que por eso la gente se le ataca, ¿no? Un poco tal vez, quería mostrar estos celos de la gente hacia otras culturas, la xenofobia por ahí. No sé si está Eh, del todo bien ejecutado. ¿Qué pasa, eh, yo, Sebastián? yo iba a agregar, bueno, es que el contexto de esa obra de la mulata de Córdoba es el siglo XVII. O Ujú. sea, vamos, que no es el Exacto, o México, sea, nuestro Moncayo lo México, escribió en el siglo en el XX, pero siglo la XX, pero temática es es del una... siglo XVII. Ajá, entonces vamos, que esa cosa es más comprender qué era la Nueva España, bueno, colonia o virreinato como se quiera ver, pero el México contemporáneo pues somos la mezcla que durante todo ese periodo de gestación de 300 años que fue el virreinato, el México actual, con el criollismo, el mestizaje, lo indígena, lo africano, nosotros somos la mezcla de todo eso, ¿no? Y en el siglo XX Moncayo hace eso, ¿no? Y pues bueno, creo que la mulata de Córdoba tiene más valor por lo dramático, o sea, como un valor dramático, a lo mejor esto de pues hablar sobre las castas, pues claro, o sea, aquí hay toda una pugna entre es que tú eres más prietito y él es más blanquito, Que pues sigue obviamente existiendo hay al día de hoy que sigue este existiendo. tema en México. Bueno, Pero, mira, voy a interrumpir a Sebastián, ¿no? Primero porque una cosa es importante. Nosotros nos decimos mexicanos, ¿no? O decimos que somos mexicanos, pero realmente lo mexicano existe. No. ¿Por qué? Porque necesitamos primero, obviamente ha habido muchas convenciones y ha habido muchas personas que han escrito sobre esto, pero con la que yo me quedo, y que justamente es la que hemos hablado un poco en estas clases ahora de la maestría, justamente, que hay tres elementos esenciales que hacen a una persona ser de una nacionalidad, ¿no? Una es la religión, el idioma y la cuestión política. Y lo voy a decir rápidamente. Nuestra religión, no adoramos a Tezcatlipoca, no adoramos a Huitzilopochtli, o sea, nuestra religión, la que ustedes quieran, incluso aunque sean ateos o no, o sea, esa parte, bueno, la sabemos, pero por ejemplo, para quien practica una religión, la religión es europea totalmente.
el español, no, pues no hablamos náhuatl, ¿no? A mí me hubiera gustado, ahora que lo voy entendiendo la importancia de las raíces, y no es que no las tuviera, ¿no? Pero uno de repente va reforzando ciertas cosas con la edad. Entonces, nuestro idioma pues totalmente es español, bueno, es europeo, ¿no? O sea, no sé, Pedro, no sé si hable otomí o si Sebastián hable náhuatl o si Solamente yo cuando hable... estoy briago hablo esos idiomas. Puede ser, ¿no? Puede ser. Pero principalmente nuestro idioma es europeo. Y finalmente nuestra política. La política pues sabemos que es un modelo de la posrevolución francesa, ¿no? Entonces, la cuestión aquí es que pues somos totalmente Bueno, europeos, aunque, ¿no? aunque es europeo y algo que pasó en la época de la del Gonda, en esa época todavía había muchos más hablantes de lenguas indígenas, ¿no? A ver, Sebastián, cuéntanos Sí, de qué va la temática del Gonda, o comenta lo que ibas a decir, pero cuéntanos de qué va la temática o- del Gonda. bueno, a ver, bueno, primero antes para Ajá, sí, lo sí, que sí, decía para que Beto, sí. creo que o sea, sí, es que mira, yo hace mucho recuerdo haber leído este libro, vean, lo pongo aquí, Otro. se llama La La hispana. hispanización de América y la americanización de la lengua española. O sea, vamos, este libro te habla que el español que nosotros hablamos, el español americano, o sea, fácilmente tenemos como más de 2000 palabras de origen indígena. Otra cosa es que no sepamos las etimologías que usamos, pero tenemos un montón de lenguas indígenas hasta del Perú. O sea, por ejemplo, la palabra cancha es de origen peruano. O sea, ¿cómo es que aquí en México usamos palabras de Sudamérica que son de un origen indígena, no de estas tierras, sino de todavía del sur? Y así hay un montón, del aymara, del guaraní, un Por suerte montón, hubo ¿no? Entonces, comunicación en esas épocas del virreinato y pudo sí, o haber sea, que digo, 300 afluencia. años, 300 años de historia, 300 años de mezcla, de fusión, no, el discurso político jamás va a poder dar coherentemente un dictamen ecuánime. O sea, la política, lo que yo decía, la cultura es el apellido de la política. Lo que quiere la política lo va a reflejar en la cultura. Entonces, si va cambiando la climatología de la política, también va a cambiar la climatología de la cultura. Está entre la gente inteligente saberse para sí misma, identificarse. O sea, sí buscar una reflexión en nuestras raíces, pero o sea, una cosa es la raíz autárquica y otra cosa es la raíz del Estado. Y otra Sí. cosa, lo que estamos viviendo hoy en día de que, sí, las raíces indígenas promovidas por el Estado, aguas, ¿eh? Aguas, porque ahí pueden haber muchas farsas. Bueno, eso es por un lado. De lo de Hildegonda lo voy a tratar de resumir lo más compactamente. Es una obra del siglo XIII en Italia, en Milán, Lombardía, en el cual pues son nobles. Esto es una historia de nobles, no hay pueblo, o el pueblo aquí no hay cabida para ellos. Entonces, es la historia de una chica, Hildegonda, que se ha enamorado de un plebeyo, de un soldado muy valeroso, pero al fin y al cabo es plebeyo, y por la misma razón este plebeyo no puede aspirar a una cuna más noble, ¿no? ¿Cómo lo Entonces, dice? al tip, Amarte como lo de duele. siempre. Ajá, exactamente. ¿Qué tan contemporáneos son estas Amarte temáticas, duele. no? Y entonces el padre de Hildegonda, que se llama Rolando, ya ha comprometido a su hija con otro noble. Ya sabemos que en esta época, pues así son los intereses, ¿no? De los linajes. Y entonces Hildegonda, pues le pesa que su padre la ha comprometido con un hombre que pues ni conoce ni ama. Y aparte su madre, un par de semanas antes, se ha muerto. Entonces está la situación de que su padre la ha comprometido con alguien que no ama, su madre se ha muerto y al quien ama, su padre lo detesta porque es un plebeyo. Es Entonces Hildegonda aquí Remy. tenemos... Ah, drama y, italiano del siglo XIX. sí. Y entonces, bueno, aquí está la onda de que el hermano de Hildegonda, que se llama Ruggiero, pues que se ha enterado de que sí, su hermana le gusta un plebeyo, pues él se ofrece, pues lo matamos, pues, es un plebeyo, o sea, la ley no es para el pueblo, es para los nobles. Entonces, pues cámara, el padre y el hijo concuerdan, pues vamos a torcernos al plebeyo Rizzardo, se llama el enamorado, Ricardo. Rizzardo,
Y entonces hay una escena donde Rizzardo se enfrenta contra el hermano de Hildegonda, o sea, contra Ruggiero, y lo mata. Entonces, Que yo creo que es la de mejor parte ahí, de toda la ópera. bueno, Todo ese musicalmente, drama es bastante ajá, interesante. dramáticamente es la parte más intensa, pero musicalmente a mí me gusta más el acto 2 El acto 2. que, que Ajá. ya deriva bueno, ahí sigue la historia de que el padre decide desheredar a Hildegonda, decide, yo ya no tengo más hijos ni hijas, tú eres una indeseada, y entonces bueno, ella tiene que huir, se va con el convento, está con la nodriza, y en lo que está ahí con la nodriza, resulta que su enamorado, Rizzardo, va por ella ya cree que a Rizzardo su padre ya se lo ha cargado, y cree, bueno, al momento que lo ve, cree que está viendo una imagen, ya está fabulando, ya está en Ya otro está cielo, pirada. ya está pirada, y entonces el tipo dice, pues oye, mira, ya vengo aquí, resulta de que tu padre me ha perdonado, tu padre también te ha perdonado, ya vamos, está todo para que seamos felices. Pues la morra, no, lo que es quererse a fuerzas, matar por amor, o de amor, o no sé qué cosas, y al fin y al cabo es que Hildegonda pues muere, ahí pues lamentando el deceso de ella, pero pues o sea, vamos, que es una muerte a mi punto de vista innecesaria. Pues Ahí- ahí- ahí lo- hubiera sido mejor que hubiera acabado alcohólica de rompope, güey, con tanto rompope, en vez Ah, de matarse, güey, y tener pues alucinaciones. ahí tienen las dos temáticas, son temáticas muy, muy, muy distintas. Pueden encontrar los dos discos en el blog de Sebastián, el del Gonda y también la ópera de Moncayo. Y por ahí vean a Por ahí Simba, ven a Simba de, es la otra versión digo, otra ópera que se tiene, que está grabada y la pueden buscar en su en su YouTube, buscador. en su YouTube favorito. En YouTube. Patrocínanos. Entonces, no nos cortes pensando que somos otros. Pueden buscarlo, ¿no? A referencia de esto hablaremos en algún momento justamente de este segundo acto que reorquestó el maestro Arturo Márquez hace unos, ¿cuánto? Más o menos unos 10 15 años que tuve una plática Sí, más o muy menos. agradable con el maestro y me conversaba justamente cómo fue la parte de poder hacer esta reorquestación del segundo acto. Entonces, pues tenemos a la mano, como lo han dicho mis compañeros, tenemos la mulata de Córdoba, en una versión que a mí no me agrada tanto, la versión del disco a mí la verdad no me agrada mucho. De hecho, les iba a Eh, decir que ninguna de las dos grabaciones se las recomiendo para que lo disfruten porque hay unos corales de los alientos en el del Gonda que a ok, su mecha. usted haga caso omiso, Pedro tiene toda la razón, pero si usted va a buscar, para que no va a decir, no, pues Sí, quiero no, o sea, escuchar no se esto. desanimen, siempre hay que conocer, pero hay que Para, reconocer las fallas, o sea, hay que reconocer las fallas sí, de estas dos grabaciones. Son las únicas dos grabaciones que van a encontrar de estas obras. Y vean si les hacen justicia al mejor compositor de ópera del siglo XIX y a uno de De los mejores México. compositores de México y a uno de los mejores compositores, tanto que se le dice que su obra más famosa es el segundo himno nacional mexicano. y sí, no se Vayan, vaya, no, perdón, yo aquí quiero hacer una acotación, no se vaya con que va a escuchar todo como si fuera el guapango, ¿no? Moncayo tiene gran música, valiosa, sabemos que finalmente el guapango tiene su propia historia y que esa historia le ganó y que ha ido eclipsando la obra restante, ¿no? Toda la obra que tiene el maestro. Entonces es importante que no vaya a pensar que la mulata de Córdoba va a sonar como al guapango o va a tener algunos momentos como el guapango. No es así, pero sí, escúchelo. De verdad, independientemente de lo que usted escuche, ¿no? De lo que a usted le guste o no, el coro, los cantantes, como usted guste. al coro. Pero lo que sí le recomiendo es que vea la manera realmente, el lenguaje de José Pablo en esta ópera, que de verdad es una de las que se ha hecho más en México, ¿no? Y Sí. que obviamente, bueno, hay muy pocas grabaciones, sabemos, y si en algún momento les podemos pasar la lista de todas las obras que se han hecho en un PDF, se las vamos a pasar para que vean todo lo que se ha escrito de ópera. Y que Estos programas realmente, nos quedan cortos como siempre, ya lo saben. eh, Tenemos aún la idea de hacer el podcast. La pandemia nos ha partido totalmente nuestras actividades, pero tenemos todavía una planeación detrás. Sigan consultándonos, sigan compartiéndonos, háganos comentarios. Vamos ahora sí ya a estar de nuevo activos. La pandemia nos retrasó, nos disculpamos por habernos desaparecido así tan drásticamente, pero esto del COVID está muy cabrón.
Síganse cuidando en el fin del mundo. No sé si quieran decir algo más. Sebastián, ¿cómo estás? Pues yo estoy muy bien. Bueno, simplemente pues para yo, pues ya dar mis comentarios finales sobre, lo decía, ¿no? Sobre las grabaciones, de cómo, a veces las grabaciones no son lo más elocuentes deseables. Y a veces eso, pues sí, influye muchísimo en la percepción que nos hacemos de nuestros compositores y a veces damos juicios injustos a obras que realmente son de una belleza o de una buena hechura, pero a veces la grabación, o sea, en lugar de ayudar al rescate, parece que más te está enterrando, echando, pues sí, tierra, ¿no? ¿Qué es lo que Y vos parece sí que que, pasa con estas obras? y bueno, y con la Hildegonda pues tampoco es, digo, está un poquito mejor masterizada, pero también tiene sus cosas ahí, pues no muy No agradables, muy pero agradable. simplemente reafirmar de que darle una oportunidad a nuestros compositores, que hay música, hay páginas bellas, momentos sumamente agradables entre lo que podemos decir que es el bel canto, o sea, la lírica, y que bueno, estas nimiedades técnicas, pues bueno, que no vayan por encima del valor artístico de los compositores. ¿Tú qué onda, Bueno, pues, Beto? ¿Algo más no, pues para finalizar? sí, yo nada más decirles que no, recordar que no demos el juicio de valor antes de tiempo, escuchemos, de verdad, conozcamos, en algún momento se harán las grabaciones como Dios manda, sí, seguramente, porque cada vez hay más acercamiento, y ojalá y se rescaten, ¿no? Ojalá y se puedan rescatar más óperas de toda de este listado, que son más de 20, ¿no? Por lo menos las que hemos contado, más de 20 óperas que se hicieron, Son entonces, muchísimas óperas. De hecho, la importante. mayoría de las óperas que existen, jóvenes, audiencia querida, no están grabadas. La mayoría de las óperas mexicanas que existen Es no más, están no grabadas. sabemos si las partituras existan todavía. Sí, Deben estar por ahí, exactamente. pero pues sigamos no haciendo juicios de valor, vayamos a lo que tenemos, saquémosle el mejor provecho. Para que va, muchas gracias por acompañarme, muchachos Sangonautlas. Nos vemos en la siguiente edición. Cuídense mucho. Cambio y fuera. Bye. Pico de